Póngase de pie, vamos a leer la Biblia. Vamos, así como está en pantalla y en su Biblia, como se sientan mejor. Vamos a leer del verso número 9 en adelante, del verso 9. Observen al apóstol. ¿Quién escribe? Pablo. ¿Qué ruega Pablo? Visítame. ¿Qué dice? Procura venir como. Es un grito de auxilio, venir pronto a verme. Y es triste cuando nadie nos visita. Seguimos, verso número 10. Dice el 10, porque Demas que, bueno, ahí hay una razón por la que pido una visita. Quien me ayudaba, yo no me ayuda. A quien le di el mazo de llaves ya no funciona. A quien le di este voto de confianza ya no está. A quien encomendé me abandonó la obra. A quien le envié acá sencillamente no llegó. Demas me ha desamparado. Triste, porque amando a este mundo. Entonces, con mucha más razón, Pablo pide que se le visite. Se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Seguimos? Bueno, por lo menos está conmigo el doctor. El doctor, recuerden que Pablo estaba muy enfermo y por alguna razón el doctor no abandonaba al apóstol, al anciano. Toma a Marcos, y va a ser mi énfasis del verso. Toma a Marcos, tráele contigo. ¿Quién escribe? Pablo. ¿A quién escribe? Al hijo llamado Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo. Sí, ahora me hace más falta porque Demas ya me abandonó. Me hace falta alguien. Quiero que alguien supa el lugar de Demas, porque me es útil para el ministerio. Y ese va a ser mi énfasis. Pero seguimos, verso 12. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los de la Torá, los 5 primeros libros. Seguimos, de Génesis a Deuteronomio. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. Increíble que hay gente que en lugar de ser útil sirve para mal. Alejandro el carcelero me ha causado mucho mal. El Señor le pague conforme a sus hechos. Buen deseo. Seguimos. 15. Guarda tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y ahí termino. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Esa es una queja. En mi primera defensa. Así que si alguien alguna vez lo deja, lo desampara. Y recuerden que Pablo tenía problemas visuales. Así como están de pie, vamos a orar. Hemos leído tu palabra con respeto, con reverencia. Ahora oramos y te pedimos misericordia. Háblanos, ministranos y enséñanos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Esperamos todos seamos edificados en esta palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por bendecirnos en tu palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Vamos a ver el verso 11. Mi énfasis en la palabra va a estar en el verso número 11. Y aparece la palabra porque me es útil. Mire, me es útil no en el sentido personal. No saco provecho financiero de él. ¿Me es útil para qué? ¿Para qué? Para el ministerio. Solo Lucas está conmigo. Ya leímos el anterior que Pablo había sido abandonado y luego todos lo dejaron solo. ¿Cuál más es amigo del que tiene? ¿Usted tiene amigos que no tienen? Es fácil hacerse amigo de alguien que tiene. Pero eche a andar su memoria. ¿Qué amigo tiene? ¿Qué amigo tengo que no tiene? ¿Qué amigo tengo que no tiene? Y yo soy una bendición para el que no tiene, porque es fácil rodearse de amigos que te invitan al café, que te invitan a almorzar, a desayunar, que te llevan en su carro. Pero ¿cuál es tu amigo que no tiene? ¿Cuál es tu amigo discapacitado? ¿Cuál? Ahora, ¿de cuántos amigos tú te rodeas? Porque es fácil ser amigo del que tiene, del que da y del que nos lleva el amén. Pero ¿cuántos amigos tienes que te llevan la contra? Que te llevan la contra, pero aún así como son tus contras, porque los verdaderos amigos se dicen las verdades. Hay quienes no admiten verdades, pero hay algunos que sí admiten que se les digan la verdad. Entonces está diciendo aquí Pablo, trae contigo a Marcos porque me es útil. Yo quiero, fundado en esa enseñanza, ocupado en el pensamiento, ¿cuánto le eres útil al Señor? ¿Qué dije? Los de mano izquierda. Estos de frente. Estos que están acá. Y los últimos, ¿cuánto tú le eres útil al Señor?
Lo contrario a útil es inútil, que no sirve, que no cuentas con él, que no cuentas con él. Y útil es una persona con la que tú puedes contar con él. Fíjese que buscaba yo el significado de la palabra útil. Y de acuerdo al griego, la palabra útil aquí es que es bueno, que es eficiente, que es fácil y que lo hace bien. A ver, a ver. Ese verso que están ustedes leyendo ahí, él lo hace bien, sobre todo la oratoria. Necesito uno que me maneje la oratoria. Aun cuando el padre de la oratoria fue Demóstenes, ustedes lean filosofía y van a encontrar que fue el padre de la filosofía. Y conste que era medio tartamudo al inicio. Pero ahí está diciendo, como oradora a mí me gusta. Ahora, es eficiente. Él es eficiente. Hay quienes quieren predicar, pero no son eficientes en la predicación. Hay quienes quieren ser pastores y no son eficientes en el pastorado. Y hay quienes quieren ser ayudantes o colaboradores y no lo son. Acaba de pasar una visita ayer aquí, antier y antes de ayer. El pastor está predicando, pero su hijo se la pasó todo el día, todo el culto orando. ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? Los grandes ministerios desarrollan dependiendo de cuánta gente hay escondida detrás de ellos en la oración. Repito, los grandes ministerios logran avanzar cuando tienen ayudantes de oración. Si usted es de los que casi no viene los lunes a oración y nunca le veo el ayuno, usted no es candidato para ser una persona eficiente y útil en el Señor. Porque en este camino se requiere ayuno, se requiere oración, se requiere constancia. En este camino eso se requiere. Si usted no tiene eso, usted no puede llegar a hacer lo que usted sueña y quiere llegar a hacer. Quienes me ven por internet, si sueñan que aunque algún día algún siervo o un gran ministerio los invite a salir, creo que se van a fijar en ustedes si son de ayuno, si son de oración, si son eficientes, si son buenos colaboradores y si son responsables en lo que se les encomienda. Ningún sentido tiene encomendarle una responsabilidad a alguien que no es eficiente y que fácilmente suelta, abandona y ni siquiera reporta que ya no va a funcionar en lo que ha estado haciendo. Me gusta esa palabra porque la palabra útil significa en el griego que es una persona que ora bien, que es fácilmente de tratar con él. Es feo, yo siento feo, oyes, no, pues fíjate que no puedo por esto, no puedo por esto. Y yo cuando me dicen, no puedo, yo rápido corto, no te preocupes, tranquilo, no pasa nada. Pero esas personas quizás yo luego poco les voy a pedir que me acompañen o que vayan conmigo al lugar, porque es bueno siempre estar dispuesto a lo que se nos ordene y a lo que se nos mande. Bien, lo que les quiero explicar es esto, ¿cuánto le eres útil al Señor? ¿Dónde empieza esta historia? ¿Dónde empieza esa historia? ¿Dónde empieza la historia de Juan Marcos para llegar a ser útil? Quiero que penetren bien en lo que está diciendo. ¿Quién escribe? Escribe Pablo. ¿A quién escribe? A Timoteo. ¿De quién escribe? ¿De quién menciona? De Marcos. ¿A quién quiere Pablo volver a traer? A Juan Marcos. Pero yo quiero revivir la historia de ese personaje y quiero mostrarles por la Biblia con respecto a él que la palabra útil tiene mucho que ver con otro verso que está en la Biblia, 2 de Timoteo 3:16. En 2 de Timoteo 3:16, y vamos a ver quiénes intervinieron en la formación de ese joven llamado Juan Marcos. En 2 de Timoteo vuelve a aparecer la palabra útil. Toda la escritura, ¿qué cosa? Emanuel, te he dado una Biblia. Y espérate, me dijiste, Emiliano. ¿Sí, Emiliano? Te he dado una Biblia, Emiliano. A mí alguien un día me dio una Biblia. Lo que ustedes ven en mí empezó por la Biblia. Por ustedes puede empezar también la Biblia, como en Juanita. Vean lo que es la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aparece la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Yo quiero detenerme en esa palabra. Pueden leer las demás para enseñar, para corregir, pero es el corchet que se amplía. Pero la palabra útil, a diferencia de lo que está en Timoteo, aquí significa la palabra servicial. O sea, que si yo leo mucha Biblia, me voy a volver una persona muy servicial, muy servicial. Eso va a ser la Biblia, hacerme una persona de buen servicio. Es más, ¿qué va a hacer la Biblia a mí? Me va a hacer que yo aventaje sobre otros. Muy pronto me va a hacer que yo aventaje sobre otros. Yo recuerdo cuando yo llegué a esta iglesia. Yo llegué a esta iglesia y antes de mí había dos personas que sabían más Biblia, que eran más de edad que yo. Uno es Carlitos Lara y otro era Honorio Guzmán Molina.
Ellos dos ya eran predicadores, ya daban sermones, ya daban enseñanza, tanto Honorio como Esteban Carvajal. Y antes de mi persona ya estaba uno que se llama Rogelio Hernández Castro. Yo recuerdo que una vez que yo prediqué, voy con mi euforia, Honorio Guzmán comía en mi casa. Y llego con, que hermano Honorio, he predicado, ¿cómo ve? ¿Cómo prediqué? Y me va diciendo el hermano Honorio, tú no vas a servir para predicador. En cambio, Rogelio va a llegar a ser un gran predicador. Y yo me desboroné. Honorio Guzmán Molina no vio en mí nada. Y pensar que yo a él lo tenía en alto porque lo miraba cómo trazaba sus sermones, buen título, buena introducción, buen desarrollo, buena conclusión y un tiempo bien medido en su predicación. Sin embargo, yo me dediqué mucho a la lectura de Biblia, lectura, y rápido eso me hizo sacar ventaja de otros para ser una persona de provecho. La palabra útil ahí quiere decir provechoso. A ver, provechoso. ¿Qué quiere decir esa palabra provechoso? Que cuando tú llegas al Señor y tienes alguna habilidad, Dios usa tu habilidad, haya sido maestro, haya sido carpintero, haya sido albañil. Si eres una persona que sabe sonorizar bien, que sabe arreglar un instrumento, eso se pone en las manos del Señor. ¿Por qué creen ustedes que Lucas, si ustedes ven la historia del doctor San Lucas, a quienes me ven por internet, no sé qué oficio tengan, no sé qué capacidad tengan, no sé qué habilidades tengan, pero ¿por qué razón Lucas, usted no va a encontrar que Pablo llamara a Lucas, que solicitó a Lucas? En nuestro verso fundamento, sí, Pablo solicita a Juan Marcos, pero Pablo nunca solicitó a Lucas, pero ven a un Lucas en todo el ministerio de Pablo, hasta en la cárcel. Yo espero que en la medida que vean versos, ustedes extraigan su néctar, porque a la Biblia hay que sacarle su propio néctar. La palabra útil ahí significa que da buenas ganancias. A ver, ¿cómo somos en el Evangelio? O me junté a esta persona porque saco buena ganancia, o yo quiero aportar ganancias para ese ministerio. Hay dos cosas diferentes. O yo saco provecho, o soy de provecho para la obra y el ministerio y la causa de mi Señor. Eso lo va a decidir cada uno, cómo uno quiere ser en el Señor. Una persona que dé provecho o que saque provecho o sea ventajoso en ese sentido. Bien, yo quiero compartir con ustedes cómo fue que se forjó esta persona llamada Juan Marcos. La formación de Juan Marcos. ¿Cómo empieza la formación de Juan Marcos? Capítulo 12 de Hechos. Hechos 12. Vamos a ver la historia de Juan Marcos. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se forjó? ¿Cómo se hizo? Y porque llegó a solicitarlo el apóstol más destacado de los del Nuevo Testamento. Aún sobre los 12 apóstoles, el apóstol San Pablo solicita. Una cosa es ofertarse. Yo quiero, te llevo el maletín. Otra cosa es que se nos pida que haya un requerimiento para que vayamos. Eso es lo que está allí en el pasaje que tomamos como base. Bien, dice la Biblia, la formación de Juan Marcos. En aquel mismo tiempo, verso número 11, por favor, 12:11. Dice el 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Seguimos. Dice el verso 12, y habiendo ustedes, ¿cómo dice? ¿Y habiendo qué? Sí. Sí, ¿qué más? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Qué más? Bien, hasta ahí es suficiente. Pero ¿cómo empieza la historia de la formación de Juan Marcos? 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María. De manera que la mamá de Juan Marcos era una mujer que había dedicado su casa a la oración. No era una mujer delicada, allí había mucha gente orando. No sueñen las mamás, no sueñen las madres con que ocurran grandes cosas en sus hijos si sus casas no son casas de oración. Ahí empieza la historia, verso 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de el que tenía por sobrenombre Marcos. Dicen que Marcos era romano y que precisamente Juan es el nombre y Marcos es el apellido. Son extras. Donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cuándo hay oración en tu casa? ¿Cuándo oras con tus hijos?
¿Cuándo ora con sus nietos? ¿Cuándo? ¿Cuándo hace de su casa una casa de oración? ¿Cómo queremos pues entonces? ¿Cómo quieres tú que Dios haga grandes cosas con los tuyos, que surjan ministerios de los tuyos, si no empiezas por lo que se llama oración? Una iglesia que no es amante de la oración, es difícil que esa iglesia surja en ministerio, porque la Biblia es enfática en este sentido. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo número 13. Aun si tú sueñas con que en Tres Zapotes surjan niños con ministerio, jóvenes con ministerio, haz de Tres Zapotes, Yasmín, una iglesia de oración. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense que había Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaín el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Qué más? Dos, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, repito, una iglesia que no tiene oración y que no tiene ayuno, es difícilmente que esa iglesia vaya a dar a luz hijos en ministerio. Dijo el Espíritu Santo, qué bonito, apartarme a Benacé para la obra que los he llamado. Siguiente verso, el 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una casa que tiene oración, una iglesia que tiene oración, va a ser una casa, una iglesia que van a haber hijos y van a tener miembros con un nuevo ministerio. Y así empieza esa historia. Esa historia comienza con oración. Pero voy al verso 12, de nuevo, el capítulo Primera de Pedro 5, 12 al 13, Primera de Pedro 5, 12 y 13. Hay una expresión en la Biblia. Estoy dando doctrina. A los que saben, dice Pablo, mi hijo Timoteo. Físicamente o biológicamente, Timoteo no era hijo de Pablo. Pero Pablo le dice, mi hijo Timoteo, porque Timoteo nació en el ministerio de Pablo. Me acordaba de Israel, y se me oye Israel que lo recuerde. Israel será nativo de la victoria, pero Israel nació en este ministerio, y su ministerio nació en este ministerio de esta iglesia de Ángeles Recabados. Dos cosas: aquí fue salvo y aquí surgió su ministerio, no de la victoria. Que él haya querido tomar ese camino es su historia de él. Ojalá que los que aquí estén siendo forjados no les pase lo que le pasaron a otros también. Dice la Biblia aquí, por conducto de Silvano. Qué bonito Silvano, fíjense, Juanita, Silvano con Timoteo y Silvano con Pedro. Qué bonito es cuando no hacemos dioses exclusivos. Para Silvano no era lo máximo Pablo, también no era Pedro. Ahora ven a Silvano, porque van a ver las epístolas de Pablo, que Pablo y Timoteo, Pablo y Silvano, Pablo y ahí aparecen esos personajes. Ahora Silvano con Pedro, a quien tengo por hermano fiel. ¿Cómo te tendrán otros? ¿Cómo te tendrán la iglesia a ti cuando abandonas tu lugar, cuando no eres responsable? Ojalá que entendamos esto. Cada uno se va haciendo el concepto de cómo seamos. Dice aquí, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pero ¿qué dice Pedro luego? La iglesia que está en Babilonia, fíjense, está Pedro allá, Babilonia, que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Disfruten la Biblia. Marcos con Bernabé, Marcos con Pablo, Marcos con Timoteo y ahora Marcos con Pedro. Eso es bonito. Ahora, Marcos en Babilonia. Van a ustedes a ver que este personaje está aquí, está allá, va aquí y va allá. Es multiservicial. Eso es lo que hace una buena formación. Entonces, ¿cómo se forja Bernabé? Volvemos otra vez al pasaje de Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, por favor. Hechos capítulo 12, vamos a ver el verso 11 otra vez. Se entiende que en esa casa vive Bernabé, está Bernabé. ¿Cuánto tiempo? Ustedes tienen la Biblia en comprimido, quienes me ven en internet. Ustedes ven el relato en comprimido, pero a veces en un verso puede haber una semana, un mes, un año. En un solo verso puede haber mucho tiempo. Lo cierto es que Pedro le dedicó tiempo a la formación de Bernabé, porque Pedro llega allí, verso 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tiene por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cuánto tiempo oró a Pedro allí? ¿Cuánto tiempo oyó orar Juan Marcos a Pedro? ¿Cuánto tiempo
se dispuso Juan Marcos para que Pedro le enseñara la Biblia. Aprovecho a decir, hermana Estela, quiero que le visite a ellos, a Emiliano y a ellos. Ya se los encomendé, se los encomiendo, que le den su dirección. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicaría Pedro a Bernabé? ¿Y cuánto tiempo se dispuso Bernabé para absorber la experiencia? Platícame, ¿dónde estaba? ¿Cómo estaba? Estaba en la casa, ¿qué más? Dime, dime, dime. De repente se llenó de luz, de repente se rompieron las cadenas, dime, dime más. Y está Juan Marcos absorbiendo todo. Así empieza la historia. Si ustedes se vuelven llaneros solitarios y nunca se juntan a alguien, difícilmente ustedes van a absorber las experiencias de otros. Y si a usted casi no le invitan, pregúntele al Señor, ¿por qué a mí casi no? ¿Por qué a mí casi no? Recuerden que estamos analizando el verso dame el verso base de 2 Timoteo 4. Quiero que siempre lo miren, 4. 2 Timoteo 4. Empezamos leyendo el verso número 9, sigue, ahí está el 11. Es Pablo, está Pablo, y conste que Pablo no era cualquiera, Pablo no era cualquiera, Pablo era un hombre de carácter. Yo creo que a veces muchos se enferman porque uno es muy flexible, uno es muy amigable y llevadero, pero Pablo era uno que no daba oportunidades, Pablo era de carácter muy sólido. Y a veces a algunos les enferma que su pastor o su ministro sea muy flexible y muy llevadero. Ese es el verso que estoy analizando. La segunda parte de la formación de Juan Marcos tuvo que ver Bernabé. Vamos a leer la Biblia. Hechos 13. En Hechos 13, hoy es pura Biblia, Hechos capítulo 13, dice Hechos capítulo 13, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ustedes, sigan ustedes. ¿Qué dice? A ver, ahí empieza la historia. ¿Ellos qué? ¿Qué dice? Sí. ¿Tenían también a quién? Este Juan es Juan Marcos. A veces va a aparecer Marcos, a veces va a aparecer Juan. Ese no es el apóstol Juan. A ver, ese no es el apóstol Juan. Recuerde que están en esa parte llamada Antioquía. Mientras que Juan el teólogo, Juan el apóstol está en Jerusalén. Ese es mismo Juan Marcos, del personaje que estoy hablando. Tenían a Juan Marcos de ayudante. Juan Marcos, ahí empieza su ministerio. Pero vamos a ir aprendiendo cómo tuvo Bernabé que ver en la formación de Juan Marcos. 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Déjenme que les diga algo. Anoche tuve una visitación de proyección astral de un brujo anoche. Y yo entiendo por qué. Porque recuerdo que cuando me vi que estaba en San Pedro, que andaba uno de mis hermanos conmigo, cuando empiezo a decirle en lo que yo estoy teniendo de ataque anoche, pero aquí hay algo, aquí hay una brujería, aquí hay un brujo, aquí hay un hechicero, aquí hay una proyección astral. Y cuando me volteo veo a la potestad gigante arriba y le voy diciendo, tú y yo ya nos hemos enfrentado y siempre has salido huyendo y has perdido. Y en eso desperté. Un olor espantoso ahí donde estoy, una potestad inmunda, unas carcajadas que ya las conozco. Y me paré a reprender, a recitar. Le dije a Chabelita, por momento pensé en pasarme a la casa pastoral, pero digo no, si esto ya lo he encarado. Fueron como no sé qué tiempo de reprensión, clamar a la sangre de Cristo y aquello se fue. Es que se tiene que ir. No somos cobardes, somos vencedores. Entonces Juan Marcos se enfrentó a esto, habiendo atravesado toda la isla. Hallaron a un mago, a un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Seguimos, ustedes leen qué dice. 8. Esa palabra, miren hermano, las potestades son así.
Voy a explicarle a Emiliano y a su esposa. Si el diablo les ataca, si la muerte les ataca, si algo llega, solo resistan. Ahí aparece la palabra resistir. Resistir, ¿qué quiere decir la palabra resistir? Es di lo contrario. Vete, no me voy. Estás caído, no estoy caído. Te voy a matar, no me vas a matar. Es resistir. La Biblia dice, resistid al diablo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién va a huir? ¿Quién va a huir? Resistid al diablo y huirá de vosotros. A ver ese texto corto. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo les animo a Emiliano y a su esposa. Resistan. Párense firmes. Digan, ahora soy de Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Ahora está conmigo el poder del Espíritu Santo. Te vas, te vas. Yo era eso antes. Yo andaba ahí antes. Pero ahora el Señor te venció en la cruz del Calvario. Dice la Biblia. ¿Cómo dice? Lean conmigo juntos en coro. ¿Cómo dice? Otra vez. Resistid de decir lo contrario. Dile lo contrario. No me vas a vencer. No estoy caído. No me vas a destruir. No me vas a matar. No me vas a enfermar. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Y la potestad se tiene que ir. Resistir, Emanuel, que llega otra vez el pingo y quiere que tome y que quiere que vuelvas a hacerlo antes. Dile, no lo seré, dije que no lo soy y no volveré a ser quien yo era antes. Resistir es hacer una confrontación y decir lo contrario. Párate en el espejo y mírate y dile, tú no vas a ser el mismo, tú ya te levantaste, tú estás restaurado, tienes el poder de Cristo, tienes el poder de la sangre de Cristo y andas en una vida nueva. Levanta la mano y di amén. Ándale. Eso es. Vamos a repetir el verso 3 veces. Como dice, someteos. Otra vez. ¿Quién tiene que ser el perdedor? ¿Quién tiene que huir? ¿Quién tiene que huir? A Cristo sea la victoria, hermanos. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, dame Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, podemos vencer al diablo, a la muerte, al brujo, al hechicero, al encantador, al adivino, al que practica la proyección astral, sí podemos vencerlo. 11, Apocalipsis 12, 11, vamos a repetirlo 2 veces este verso, ¿cómo dice? ¿Y ellos qué? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio de ellos, y nos preciaron sus vidas a la muerte. Acostúmbrese a decir, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, dígalo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y el diablo tiene que huir de vosotros. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra del Señor. Volvemos al pasaje donde estábamos analizando. Volvemos a donde estábamos. La lectura que teníamos. Nos quedamos en el verso 8. Entonces Juan Marcos se encontró con eso y Juan Marcos huye. Verso 9, sigue, 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. 11. Y dice, híjole, juicio, siga. Sí, seguimos. Siga la lectura. Siga. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Pero qué? A ver, fíjense el pasaje. Pero Juan Marcos, ¿qué? No, esto está muy difícil. Y esa es la verdad, hermano. Quitarle un alma al diablo no es fácil. El enemigo va a arremeter. Meterse donde hay un brujo, un hechicero, un adorador a la muerte, uno que tiene pacto con el diablo, no es fácil. Donde hay droga, un delincuente, el diablo va a arremeter contra el que va a querer atacarlo, va a querer destruirlo. Pero hay que clamar al Señor, Él nos va a defender y el diablo tiene que huir. Juan Marcos, entonces, eso se llama reincidir, volvió. Juan Marcos se apartó porque vio que no era fácil, era confrontar al reino de las tinieblas. Eso es lo que estamos leyendo. De repente, Juan Marcos, ¿qué? Juan Marcos lamentablemente se retira. Pero ahí va Bernabé, capítulo 15. Ahí va Bernabé.
Observen lo que pasó. Hechos 15, verso número 36. 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, a ver, déjenme que les diga, les hablo Biblia. Mientras que en hecho parece apartarme a Bernabé y a Saulo, ahora aquí Pablo. Toma la iniciativa Pablo. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esto es visita pastoral. Seguimos. Lean conmigo. ¿Y Bernabé? ¿Bernabé qué quería? Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por su nombre Marcos, 38. A ver, escúchenme. Vamos a la Biblia. Pablo es un hombre duro, reacio, de disciplina. Ese no es llamado. Ese no puede ir. Ese abandonó el lugar. A mí hay varios que me han dejado tirado las encomiendas que le doy. Y soy flexible. Pero si yo fuera como Pablo, ¿sabe cuántos años pasaron para que Pablo volviera a buscar a Bernabé? 5, 10, 15, 20 y 25 años. Le aplicó una disciplina. A ver, tengo a un apóstol Pablo duro de disciplina y tengo a uno más paciente llamado Bernabé. Los dos han sido llamados y a los dos los unió el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, ¿cómo hay cosas que aprender de la Biblia? Dame Hechos 13, otro volvemos ahí. En Hechos 13, Coto, espero que estés captando, Naún, está captando, por favor. Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, vean que empieza por Bernabé, no Pablo. Bernabé llevaba primacía. Bernabé, Simón, que se llama Nirge, Lucio y Sirene, Manuel, que se llamaba, criado junto con Herodes, y Saulo hasta lo último. Verso 2. Ministrando esto al Señor, y dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé, otra vez Bernabé por delante, y Saulo, para la obra la obra que yo o que los he llamado. Me gusta eso que está ahí escrito. Me gustan los primeros lugares. Me gusta lo que, ¿cómo dice? Lo que están haciendo. Me gusta que Bernabé es el que lleva la primacía. Me gusta la iglesia de Antioquía. Volvamos a donde estamos. Rápidamente llegamos otra vez al capítulo 15. Ya les dije que Pablo dice, no quiero que vaya este. No le parecía bien que llevase consigo. Verso 39. Y hubo desacuerdo entre ellos. Es decir, la manzana de la discordia, ¿quién fue? Juan Marcos. Y a dos mire Juanita, aprenda, a dos que lo había unido el Espíritu Santo, Juan Marcos lo separó. Entonces dice que Pablo dice, a ese yo no lo quiero. O sea, en este camino hay pastores duros, hay ministros sólidos, hay ministros de mucha disciplina, Hay gente que no le gusta la disciplina. Hay hijos y nietos que no les gusta la disciplina. Hay miembros que no les gusta la disciplina. Entonces Pablo se la aplica. Y habiendo el Espíritu Santo ordenado a Bernabé y a Saulo, Pablo decide la separación. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, entonces, voy a decir, el que tiene más paciencia para forjar un ministerio. ¿Quieren que les diga algo? Para forjar un ministerio se requiere mucha paciencia. En este camino, Emiliano, hay que ser domésticos, Emanuel, domésticos. Los indómitos nunca llegan a gran cosa. Aquí, Lando, hay que ser domésticos, serviciales, dispuestos. Los no domésticos, difícilmente el Señor los va a usar para algo. Difícilmente un ministerio grande los va a llamar. Le decía a mi esposa, Chabelita, 3 veces o hasta 4 me dijo, Romay, tienes que ir, me tienes que ayudar, yo ya vine. Y hay cosas que le digo a ustedes como iglesia. Parece que le decía yo a quien estaba anoche,
que sí, yo traje a Romay, pero ahora quiere que vaya. Yo no me lo oferto. No tengo por qué hacer eso. Tienes que ir. Necesito que vaya. Es bonito cuando a uno le dicen que usted vaya. Tengo entonces ahí que hay un desacuerdo y se separan. ¿Qué sigue diciendo? Y Pablo escogiendo a Silas. Mi pregunta es, ¿le dijo Dios que escogiera a Silas? ¿Le había puesto Dios a Silas? ¿Era Bernabé? Son las preguntas y las incógnitas que quedan en la Biblia. Entonces Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Juan Marcos y Bernabé logra hacer de Juan Marcos una persona útil. Volvemos otra vez al pasaje base. Dame el pasaje base. El pasaje base, el pasaje base. A ver, ese es mi fundamento. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Entonces quiere decir que la paciencia de Bernabé le dio resultados. Y la impaciencia de Pablo o la disciplina de Pablo tuvo que quedarse calmado, porque al final de cuentas Bernabé logró el objetivo. Juan Marcos se forjó como ministro. Yo le digo a Juanita, si ya fue una vez y no vino, vuelva a ir, porque esto es así. Y vuelva a ir. La Biblia dice que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios vino para buscar. El Hijo de Dios no vino para perder, sino para salvar. Y Pablo dice, en mi afán de ganar, me he hecho a todo con tal de que yo gane a la mayoría de gente. Ojalá que eso lo tengamos en la mente, que en este camino el asunto es ganar. Pablo era de carácter. Bernabé era flexible. Pablo era el que no daba oportunidad. Bernabé era el que forjaba. De manera que para ser a una persona útil hay que pensar cuánto tiempo, cuánta energía y cuánta dedicación le vamos a dedicar para poder forjar un ministerio hasta que sea útil. Me gusta porque al final de cuentas Bernabé logró el objetivo, hacer de Juan Marcos una persona útil. Entonces hay tres cosas en la vida de Bernabé, de Juan Marcos. Uno, la oración de su madre. Una mamá que casi no ora, no va a tener hijos destacados en el ministerio. Va a tener hijos, pero no destacados en el ministerio. Segundo, un hombre que sabe aprovechar las oportunidades. Pedro, aparece Pedro. Y Pedro, está seguro Pedro cuando dice, mi hijo, porque Pedro llega a decir vamos otra vez a 1 de Pedro 5, mi hijo, llega a decir, mi hijo Bernabé, no era su hijo. Ya lo di hace rato, primera de Pedro capítulo 5. Ahí está. Y Marcos, mi hijo, es decir, lo había engendrado cuando Pedro vivió el milagro de que el ángel del Señor lo sacó. Pedro logró ver el nuevo nacimiento. Quiero ver tu nuevo nacimiento, Emanuel. Que de aquí salgas una persona útil, un siervo del Señor. Lo mismo que Emiliano y su esposa. Lo mismo que Sabino. ¿Cómo oro por Sabino? ¿Dónde estás? Allá había Sabino. Levante la mano, Sabino. Ahí está. Yo quiero verle. Lo mismo que Elio. Se me ha quedado mucho. Lo mismo que Yered. Levante la mano, Yered. Quiero verle. Que nacen, que crecen. Y entonces Pedro pudo decir, mi hijo Juan Marco, que está conmigo acá en Babilonia, os saluda. ¿Cómo dice 2 de Timoteo 4:11 otra vez? Esa es la base de lo que estamos hablando. ¿Quién irá a escribir de usted así? ¿Quién irá a solicitarlo? ¿Quién irá a solicitarlo? ¿Quién irá a pedirlo? No se oferten, no se ofrezcan. Trae conmigo a Marcos. Me hace falta Marcos. Espere que le llamen, espere que le pidan. Y un ministerio de ese calibre como lo fue el apóstol San Pablo. Voy a lo tercero. Saben que la Biblia señala que a veces las desavenencias nos hacen que lamentablemente tengamos que hacer algunos detalles y ajustes en nuestra vida. Como dice Gálatas 2:11 al 14, cuando alguien le diga la verdad, aprenda a soportar, aprenda a aguantar.
Los hombres de Dios en la vida seguido tienen roces, seguido tienen fricciones. Quiero mostrarles un detalle bonito entre Pablo y entre Pedro. Y luego citaré el detalle bonito entre Pablo y entre Bernabé. Porque a lo mejor usted tenga lo suyo. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo. Pense con el bien y el mal. Que sabes que alguien está atacando a la familia pastoral y tú lo sabes. Déjale el asunto a Dios. Pero no ataquen a quien más le bendice, a quien más le ayuda, a quien más le ha dado soporte y bendición. Aprendamos a reconocer y a reaccionar para bien y no para mal. Vean este detalle en Biblia. Pero cuando Pedro vino, está escribiendo ¿quién? Pablo. Es la epístola de Pablo a los de Galacia. Galacia no es una iglesia, es una región. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, Hechos capítulo 13, le resistí, o sea, le confronté. ¿Quién? El que era menos al que era más. ¿Quién era más? Era Pedro. Porque a Pedro se le dieron las llaves del reino. Y Pablo resiste a Pedro cara a cara porque era de condenar. ¿Y qué dice? ¿Qué cosa era? Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quién? Pedro. Pero después que vinieron, se retraía, o sea, se avergonzaba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pedro le tenía más miedo a los judíos y menoscababa a los gentiles. Pedro fue el que predicó en casa de Cornelio y el Espíritu Santo cayó y Pedro los bautizó. Pero luego Pedro se está avergonzando de los gentiles. Y cuando Pablo ve eso, ese Pablo le resiste en la cara. Tú estás mal. Seguimos. Y en su simulación, note la palabra simulación. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado menciona la palabra hipocresía. ¿Usted aguantará que alguien le diga, eres un hipócrita? Llegó a decir Pablo de Pablo de Pedro, y en la hipocresía de Pedro, porque hipocresía es tener dos caras. Aquí en el Evangelio hay que tener una sola cara, hay que ser verdaderos, sinceros y humildes. Y dice allí, estoy hablando de Biblia, estoy hablando de Biblia. Levante la mano, estoy hablando de Biblia. Eso es Biblia. Está diciendo Pablo de Pedro que cayó en la hipocresía porque tenía dos caras, una con los judíos y otra con los gentiles, y logró arrastrar a mismo Bernabé, al que andaba conmigo, lo arrastró. Y yo por eso, dice Pablo, le resistí. ¿Qué más? 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la palabra de verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, siendo tú judío, vives como los gentiles y no como judíos, porque obligas a los gentiles a judaizar. Hasta ahí quiero leer. Y se armó la confrontación. Hay quienes en este camino no superan las desavenencias. Hay quienes en este camino no saben pedir perdón. Hay quienes no saben volver a tratar a quien un día les dijo la verdad. Ahora vean la madurez, la sencillez y la humildad de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. De segunda de Pedro capítulo 3, estoy terminando. En 10 minutos termino. Verso número 15, creo, 15. No, 15 y 16. Vamos a leerlo lentamente, a saborear la Biblia. Escribe Pedro, esta es la epístola de Pedro. ¿De quién escribe Pedro? De Pablo. Y vean los términos en que Pedro se expresa de Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación. Como también que dice, quiero ver los tres términos. Dice nuestro. Luego dice amado. Y luego dice hermano Pablo. ¿Cómo te expresas de los demás? Y conste que Pablo le ha dicho, eres un hipócrita, arrastraste a Bernabé y caíste en la simulación, tú estás mal. Y Pedro no guarda resentimiento, y Pedro no guarda represalia, y Pedro plasma su epístola y reconoce la sabiduría de Pablo según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Quién reconoce a quién? Pedro reconoce el ministerio de Pablo. 4 cosas bonitas. 1, dice nuestro. 2, dice amado. 3, dice hermano. Y 4, reconoce la sabiduría.
Cuando alguien te llame la atención, cuando alguien te dañó, no devuelvas igual. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Jesús dijo, ama a tus enemigos, bendice a tus enemigos, ora por tus enemigos y hazle bien a tus enemigos. Yo estoy leyendo Biblia. Luego en el verso 16 dice Pedro, casi en todas sus epístolas, déjenme que les diga algo. Reconoce el apóstol Pedro las epístolas de Pablo y eso le da un sello de autoridad al ministerio de Pablo, al reconocimiento de Pablo, a la sabiduría de Pablo y la aceptación de las epístolas. Es que no es cualquiera, es Pedro el que está diciendo casi en todas sus epístolas. Pedro reconoce humildemente el ministerio de Pablo a los gentiles. Pedro reconoce humildemente la autoridad de las cartas de Pablo. Pedro reconoce la revelación que hay sobre Pablo. Pedro reconoce el evangelio de la predicación de Pablo, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. En un espíritu humilde el pescador reconoce, voy a decir, al Señor que escogió a Pablo y los escritos de Pablo. Y Pedro superó. Diga conmigo, tengo que superar. No confronten. Respeten las autoridades. Yo soy el pastor de esta iglesia, tengo una esposa, les ruego que la respeten, no la confronten. Sean entendidos. Respeten a los músicos, respeten a los dirigentes, respeten a los predicadores, respeten a los directivos, respétenlos. Eso dice la Biblia, respetamos a quienes nos amonestan y presiden en el Señor. Y es bonito a veces ir y pedir un perdón, perdóname porque te hablé, te ofendí mal. He pensado a veces hasta en un reconcilio, a veces es bueno un reconcilio entre todos por nuestro propio bien. Bien, entonces tengo esta escritura que Pedro reconoce la sabiduría, las epístolas y reconoce la inmensa sabiduría y dice, la cual algunos indoctos e inconstantes tuercen. De manera que hay cosas difíciles de entender en la Biblia y hay que prepararse bien para entenderla. Entonces, cuando haya entre nosotros fricciones como las hubo entre ellos, tenemos que superarlas porque está de por medio nuestra propia salvación. El verso que estoy analizando, por favor. A ver, entiendan, quiero decir otra cosa de ese verso, el verso 11. Cuando ustedes leen esta escritura, está reconociendo, se separaron Pablo y Bernabé. El hecho de que se hubieran separado no prohibió. Nosotros vivimos una separación. Y quien prohíbe la amistad y el compañerismo debería de leer esa escritura. Se separaron, los unió el Espíritu Santo, pero está reconociendo Pablo la labor de Bernabé. Y conste que Pablo estuvo en desacuerdo y Pablo era de carácter y Pablo no dio oportunidad, pero Pablo está reconociendo el ministerio de Bernabé. Pablo está reconociendo la doctrina de Bernabé. Pablo está reconociendo que había hecho mal en lo que hizo al coartar y no dar una segunda oportunidad. Déjenme que les diga, aprendamos a dar oportunidades. No seamos tajantes. Estoy viendo entonces que resultó que tenía la razón Bernabé y no Pablo. Eso está en la Biblia. No siempre vamos a tener la razón. Aprenda usted que me está escuchando. No siempre tú vas a tener la razón. La razón la va a tener la palabra y que practiquen los principios de la palabra. Pablo quizás después de 25 años busca la armonía. Quizás en este verso, hay mucho en este verso. A esas alturas ya Pablo es anciano, ya está veterano. No quiero irme sin armonizar mi situación con Bernabé. Ese verso tiene mucho. Quiero volver a ver esta situación de Juan Marcos, porque a lo mejor le dejé una herida a Juan Marcos y quiero subsanar esa herida, porque escribió bonito, me es útil para el ministerio. Y fíjense que a partir de ahí empiezan a verse otras escrituras. Vamos a ver tantito otras Biblias. ¿Qué dice la Biblia en Filemón 1:24? Vean Biblia. Filemón 1:24. Filemón 1:24 dice, ¿qué dice la Biblia? Marcos, qué bonito hermano. Marcos, ¿cómo le llama?
mis colaboradores. Ahí sí está Demas. Quiero decir, ahí está Demas. Entonces entiendo, a ver, voy a entender Biblia. ¿Dónde leímos? Dice, Demas me ha desamparado siguiendo este mundo. Entonces, esta escritura es antes de que Demas se vaya, porque le llama a Demas colaborador. Entonces, Marcos llegó antes de que Demas lo desamparara. Quiere decir entonces que ya Pablo había disfrutado más antes del ministerio de Marcos y quiero volver a tener a Marcos. Requiero a Marcos de nuevo. Son versos que usted debe de analizar. Esto es doctrina, esto es enseñanza. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, el doctor sigue conmigo, son mis colaboradores. Estas se conocen como epístolas carcelarias. Están, por eso decía hace rato, qué difícil es servir al que no tiene problemas de vista. Me da gusto ver aquí a Naón, quien la haya traído, me da gusto. No lo abandone, Juanita. Sigue estando ahí, Machucho, no lo abandone. Sirvámonos los unos a los otros. ¿Y qué dice la Biblia en Colosenses 4:10? Colosenses 4:10, otra escritura. Aristarco, mi compañero de prisiones. Observe. ¿Ves por qué fui al anexo? Fui 2 veces al anexo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Cómo aprende una Biblia? Tal parece que donde estaban orando, donde llegó Pedro, María es hermana de Bernabé. Marcos, tal parece que entonces Bernabé está afanado en su sobrino. Y rápidamente pregunto, ¿qué familiar tuyo tienes en el Evangelio? Felicito a Naón por dedicarle tiempo a su hijo Emmanuel. Felicito a Naón por desvivirse por él. Felicito a Naón por invitarme. ¿Qué familiar tiene usted en el Evangelio? Ya Dios lo iluminó. La Biblia dice, de gracia recibiste. Tú que me ves en internet, ¿qué hijo? Una cosa que yo tenga en el Evangelio a alguien y otra cosa que lo tenga en el ministerio. Porque Bernabé logró el objetivo. No se dé por vencida, Lucía, hasta que no tenga hijos bien metidos, no tan solo en el Evangelio, en el ministerio. Vamos por más. No nada más que se salven, sino que se vuelvan servidores del Señor. Levanta su mano derecha. Que se vuelvan servidores. Lo logró Bernabé. Repito la lectura. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Quiere decir que está reconociendo Pablo que algunos mandamientos surgieron del ministerio de Juan Marcos. Juan Marcos, forjado a los pies de Pedro, forjado a los pies de Bernabé, tenía buena doctrina. No se hagan llaneros solitarios. Busquen compañía, busquen asesoramiento, busquen una autoridad espiritual, busquen un reconocimiento ministerial y entonces luego se va a escribir de ustedes así. Está escribiendo Pablo. Pedro escribe de Pablo. Ahora Pablo escribe de Juan Marcos. Vean qué bonito es la Biblia. Acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Eso está bonito. Espero que Dios les bendiga. Termino diciendo, Marcos es hijo de la oración. Marcos es hijo de la sumisión. Marcos es hijo de la paciencia y Marcos llegó a ser útil en el camino del Señor. Llegó a escribir el Evangelio según San Marcos. Propongámonos ayudar, forjar y dedicarle tiempo a alguien para que surjan nuevos ministerios que le sean útiles al Señor. Esta fue la enseñanza. Pónganse de pie, damos gracias por ella. Gracias, Padre, me permitiste enseñar. Un domingo más tuve la oportunidad de enseñar doctrina, sabiduría. Una palabra que espero que alguien nos ayude, que alguien motive, que se vuelvan hogares de casa los hogares de esta iglesia. Que si alguien nos coartó, exista alguien que nos atienda y nos ayude y nos forje en el nombre de Cristo Jesús. Y que aprovechemos las oportunidades como la de Pedro, que llegó a la casa de María y le dedicó tiempo a Bernabé para llegar a forjarse. Mientras que Juan Marcos era sobrino de
su sobrino, su tío era Bernabé, Pedro llegó a decir, mi hijo Bernabé. Que alguien diga, mi padre espiritual fulano, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a entregar el ayuno. ¿Alguien se vino en ayuno? Vamos a entregar el ayuno. ¿Alguien vino en ayuno? ¿Alguien tiene necesidad? Venga al frente y oramos unos momentos. Venga y oramos. A ver, es de generación de Jesús. Si del mundo estás cansado. Venga, trae dolor, trae cansancio, trae pesadez, venga. Si del mundo estás cansado, ven a Cristo el Salvador. Endulzará Él tu alma y un vencedor Él te hará. Buscas paz por este mundo y la paz no encontrarás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Paz y gozo los placeres de este mundo. Te dan gozo temporal. La paz que Cristo te ofrece es inmensa y eterna. Buscas paz por este mundo y la paz no porque solo en Cristo y gozo hallarás. En el nombre de Jesús, con la autoridad que tengo como siervo de Dios, reprendo todo daño, todo mal, todo aquello que quiera tener cautorizada, dominada, esclavizada y enfermada esta congregación. Digo que se va. Fuerzas de las tinieblas, poderes caídos, brujos, hechiceros, adoradores de la muerte, fuera, fuera, cansancio, malestar y turbación de estos cuerpos, en la autoridad de Jesús. Reconozcan poderes de las tinieblas que están caídos y vencidos. Solo la sangre del Cordero, sobre el nombre de Jesús, dio vida, dio salud, dio libertad, dio paz y da vida. Reciba este pueblo vida, reciba ánimo, reciba fuerza, reciba vigor, reciba energía, en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, en la gracia de Jesús. Entrego el ayuno, suba el ayuno a tu presencia, toma placer en la pequeña ofrenda, reduce la ceniza en holocausto y tu
pueblo sea libre para tomar alimentos sólidos y líquidos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.